el video del Imperator dije que si llegábamos a 80 likes iba a ser un video del Kaiser Wilhelm der Große. Y bueno, llegaron en menos de 17 horas. Maldijo mi condenada boca floja. En fin, aquí estamos. Durante el siglo XIX y muy especialmente en su segunda mitad se había visto una evolución en la tecnología y en el transporte marítimo que no se comparaba con nada de lo visto hasta entonces. Previo a este avance, la navegación se hacía por medio de pequeños barcos de madera a vela. Estos barcos eran lentos, escuetos, ni hablar que incómodos cuando no inseguros. Entonces, en 1897 aparece un barco nuevo, el primer super transatlántico. Sus inventores no eran ni de lejos los jugadores habituales, era una nueva apuesta de una potencia en alza. Ist das, was übrig bleibt? Ist das, was übrig bleibt? Wann die Sonne auf die Wiesen scheint. Wann die Sonne auf die Wiesen scheint. Rot, blau, schwarz, grün, gelb ist das, was übrig bleibt. Wann's Blut unter der Haut fällt. Schwarz ist das, was übrig bleibt. Schwarz ist das, was übrig bleibt. Wann die Sonne in meine Augen scheint. Sonne in meine Augen scheint. Und auf einen Schlag sind wir dann alle gleich, wann die Sonne auf die Wiesen scheint. Ahora, lastimosamente no puedo detenerme en explicar cada uno de los antecedentes que derivaron en el nacimiento del Kaiser Wilhelm der Große. Me voy a referir a él como Kaiser de aquí en más. Porque demora mucho tiempo y además Mike Brady de Ocean Liner Designs ya hizo un video brillante al respecto, aunque está en inglés. De cualquier modo, supongo que podemos hacer una versión muy compacta y simplista, por mucho que no corresponda del todo, de cómo llegamos aquí. ¿Timer listo? ¡Vamos arriba! Desde que Europa se acordó que existía un continente al otro lado del Atlántico, existieron veleros de madera que transportaban gente en condiciones que eran medio una garcha. Incluso con los cascos de hierro la cosa no mejoró demasiado. Aparece el motor a vapor de la mano de Fulton, en realidad del Marqués Jouffroy d'Avance, pero aún así la cosa no mejoró demasiado. Hasta que en 1871, ¡pum!, la White Star Line pone en servicio al Oceanic. Redefinieron lo que viajar con lujo, o al menos dignidad, significaba. Aquí en realidad Brady hace un pequeño error al usar al Umbria como ejemplo de un barco con casco de acero, cuando en realidad el primero fue un barco de la Allan Line, o un buque de guerra francés. Pero le voy a dar un pase porque el Umbria y el Etruria fueron los que hicieron uso y abuso de esto, aprovechando para añadir grandes estancias para sus pasajeros e incluso instalaciones de refrigeración que habían aparecido antes con el Dunedin de 1879. El Umbria por sí solo tuvo una historia muy interesante que incluye entramados con los rusos, accidentes y hasta un complot de la mafia. Confíen en mí cuando les digo que luego de la Andrea Doria el primer video va a ser el Umbria. 1888, entra el City of New York en escena, el primer transatlántico express. La novedad, motores de triple expansión. En antaño el vapor de las calderas entraba en la primera cámara del motor a alta presión, en la segunda baja y chau. Aquí añadimos una tercera cámara para el vapor a media presión. Tamaño y lujo aparte, el City of New York y su nave hermana eran más grandes que el Umbria. También fue el primer barco con dos hélices en vez de una. Antes si fallaba la hélice tenías que usar velas, ahora si te falla una, usa la otra, como puedas. Y finalmente su casco. Antes si algo perforaba el casco del barco, estabas jodido. Agua, botes, naufragio y muchos muertos. En el City of New York entra a jugar el doble fondo, una suerte de piel interna que protegía el barco en caso de que embarrancara. Para daños que están por encima del fondo del barco, el City of New York estaba también dividido en 16 compartimentos estancos que llegaban, si no me equivoco, hasta el nivel de la cubierta de proa. También se dividían las calderas en compartimentos longitudinales, o sea que una misma sala de calderas podía estar en parte inundándose y en parte seca. En aquel entonces, por supuesto, nadie se podía imaginar que algo como el Titanic podría llegar a pasar. Aunque de hecho el City of New York en este sentido era incluso más seguro que el Titanic. Raro, ¿no? Llega en el Campaña de Lucania. Ha cambiado la forma de los barcos. Ya no se ven bosques de mástiles, ríos de aparejos y tormentas de velas, sino un simple y moderno barco con dos chimeneas enormes y dos mástiles. En rápidos y lujosos. Motores, en serio, muy grandes. Y bueno, tan colorín colorado. Ahora muchos quizás se preguntan, ¿por qué la velocidad era tan importante? En 1818, el Savannah se convierte en el primer vapor en cruzar el Atlántico. En 1838, el Sirius lo hace más rápido. Un par de días después, el Great Western mejora el tiempo. Y luego en 1841, el Britannia de la Cunard hace un tiempo incluso mejor. Las distancias de repente se acortaban. Metafóricamente.
Los barcos eran más rápidos y de alguna forma las navieras empezaron a competir. El barco más rápido era poseedor de un gran prestigio y de la abultada lista de pasajeros que venía con ello. Años después, este premio fue llamado informalmente The Blue Riband o la Banda Azul. Este codiciado premio sería la razón detrás de la carrera transatlántica. Bueno, eso y obviamente los egos grandes que solo la Europa previa a la Primera Guerra Mundial podría llegar a tener. La historia de Kaiser arranca muy para atrás. En 1871 se unifican un montón de estados germanos para dar lugar al Imperio Alemán bajo la regencia del rey de Prusia Guillermo I, quien tuvo la poco conveniente idea de vivir hasta los 90, falleciendo en 1888 y dejando a Federico III, quien estaba enfermo y débil. 3 meses después de subir al trono, Federico fallece. Esto dio paso a un nuevo Kaiser, muy joven y enérgico, dispuesto a demostrar la superioridad alemana ante todo el mundo. Nos referimos por supuesto a Guillermo II. En agosto de 1889, el flamante Kaiser asistió a una revisión naval británica en ocasión de un jubileo de su abuela, la gran reina Victoria, también llamada la abuela de Europa. En esta revisión naval hubo un barco que llamó poderosamente la atención de Guillermo, el nuevo RMS Teutonic de la White Star Line, uno de una larga serie de palacios flotantes, el que también sería el último galgo de Estrella Blanca y que además podía ser convertido en mercante armado con mucha facilidad. Y pese a que su abuela se quedó en el yate real, Willy asistió a un tour de 2 horas de transatlántico. Cuenta la leyenda que allí le dijo a uno de sus cortesanos: debemos tener algunos de estos. En 1898 se pone la quilla de un nuevo superbarco, el que sería el pináculo de la evolución naval, uno que combinaría la comodidad, la velocidad, la seguridad y el tamaño, un superliner. En aquel entonces solo habían unas pocas navieras con el capital como para operar naves de estas proporciones, y aunque inicialmente ninguna estaba interesada, fue la Norddeutsche Lloyd la que se aproximó a A.G. Vulcan para que hicieran este barco, en parte como intento de halagar al emperador. Al momento en que Guillermo II lo votó, el 4 de mayo de 1897, era la nave más grande a flote, y hubiera sido la más grande jamás construida, de no ser por cierto fantasma del periodo victoriano temprano que andaba por ahí. Como dije antes, el Kaiser era lo más avanzado de su época. Mike Brady lo dijo de una forma que me es imposible mejorar. This ship has gone down in ocean line of legend as revolutionary, but it might be fairer to say that she was actually evolutionary, drawing on the lessons and the technology that had been refined by the grand ships that had come before it. Los interiores del Kaiser Wilhelm der Große fueron diseñados por Johannes Popp, quien parecía favorecer el neobarroco. Además también eran espaciosos, para hechos estándares, obvio. Una de las características de estas épocas que me enamoran y me da bronca que ya no se hagan de la misma forma son estos pozos de luz gigantescos. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Una de las cosas más curiosas sobre este barco es que es posible que sea uno de los mejor documentados a nivel fotográfico. Y no saben el alivio que es no tener que entrar a sitios rusos de dudosa procedencia para conseguir imágenes. Estoy seguro que mi computadora ya está minando Bitcoin. Ahora solo tengo una duda. ¿Por qué hay una escalera en la mitad del comedor de segunda? No, ¿saben qué? Olvídalo, ni siquiera está a la mitad, está un poco más a la derecha. En fin, como ya quedó asentado en el carrusel de fondo, el Kaiser era una nave muy bella para su época, pero con belleza no hacemos mucho. Si digo que fue el epítome de la construcción naval del siglo XIX, es porque condensó todo lo aprendido por las buenas y también por las malas en ese siglo. Además de doble fondo, mamparos y puertas estancas, también contaba con 20 botes, lo cual, al menos eso es lo que he escuchado, era suficiente para la totalidad de sus ocupantes, es decir, pasajeros y tripulación. Que hablando de tripulación y pasajeros, tenía capacidad para 1506 pasajeros y 488 tripulantes. Pero volviendo al tema del exterior, debemos mencionar que el Kaiser fue el primer transatlántico de 4 chimeneas. En aquellos tiempos, las chimeneas importaban. Era la demostración de que el motor a vapor era regla, y 4 grandes chimeneas, además de ser una configuración óptima para ventilar el humo de este barco, daban una imagen espectacular para los posibles viajeros. El Kaiser Wilhelm der Große sería el primero de los Four Stackers, una moda que perduraría hasta principios de los años 20. También, un poco en secreto, y al igual que el Majestic y el Teutonic, el Kaiser Wilhelm der Große podía ser convertido con facilidad en mercante armado, siendo que su cubierta fue reforzada para poder admitir 8 armas de 15 centímetros, 4 de 12 y 14 ametralladoras. Contaba con 14 calderas y 2 motores de triple expansión que podían entregar 33.000 caballos de fuerza, lo que sumado a la forma de su casco y su longitud, lo impulsaban a 22 nudos y medio. El Kaiser Wilhelm der Große realizó su viaje inaugural el 19 de septiembre de 1897, pero para mi sorpresa, demoró hasta marzo del año siguiente para capturar la Banda Azul. El mundo paró la oreja. De repente los alemanes estaban a la cabeza.
En 1900, el Deutschland de la rival Hamburg Amerikanische Packenfach Aktiengesellschaft, Hapag para los amigos, le arrebató la banda azul al Kaiser, pero la NDL no le importaba demasiado. A fin de cuentas, el Deutschland era un barco alemán, y las primeras críticas por la vibración del Deutschland empezaban a circular. De igual modo, no significa que se cruzaron de brazos, tenían que seguir adelante para dejar en claro que en Alemania mandaba la Norddeutsche Lloyd. Por eso es que, en 1901, votan al Kronprinz Wilhelm, el cual conquistó brevemente la banda azul en 1902. Aquí podemos decir que se empieza a hablar de la clase Kaiser, porque, por lo que he podido ver, no fue como el Titanic y el Olympic que se planearon los dos de antemano, sino que se hicieron otras versiones después de ver lo popular que era el Kaiser Wilhelm der Große. De los 4 barcos que conformaban la clase Kaiser, solamente 3 obtuvieron en algún momento la banda azul, ya sea en sentido este u oeste. En ese año fue dotado con la novedosa telegrafía sin hilos, siendo el primer barco en enviar un mensaje a una estación costera. Che, mirá, viene llegando un mensaje del telégrafo. A ver, ¿y qué dice? Están preguntando por alguien. A ver, préstame. Debe ser extranjero. ¿Para qué pregunto? A ver, menos ovas. El 30 de junio de 1900, el Kaiser estaba amarrado en los muelles de la Norddeutsche Lloyd en Hoboken, Nueva Jersey. Es una noche tranquila. De repente, estalla un incendio, aparentemente provocado por las pacas de algodón que estaban guardadas en un edificio de la NDL. El fuego se dispersó hasta alcanzar varios contenedores con trementina, los cuales estallaron violentamente. El fuego consumió los muelles de la NDL, la tienda Campbell, los muelles colindantes de la Scandinavian Line y dañó muy seriamente otros 3 barcos, el Maine, el Saale y el primer Bremen. 2 de estos merecen una mención honorífica. El Maine quedó totalmente carbonizado y tuvo que ser encallado para evitar su hundimiento. Allí se dio la gran sorpresa. 16 paleros lograron sobrevivir al esconderse dentro de un búnker de carbón. Y del primer Bremen tiene una conexión con el Titanic. El 20 de abril de 1912, el Bremen dejó su ciudad homónima rumbo a Nueva York. Unos días después se topó con muchos escombros del Titanic, y dadas las fechas, es posible que haya visto a alguno de los barcos que trabajaron para recuperar los cuerpos en mitad de su labor. Un pasajero bohemio de nombre Stephen Rehorek sale a cubierta y ve un iceberg enorme al que le faltaba un trozo y que parecía tener algo de pintura. Allí toma esta foto. Hoy en día, el iceberg Bremen-Rehorek se perfila a ser el mejor sospechoso para haber hundido el Titanic, principalmente dada su similitud con el Peñón de Gibraltar, característica que algunos supervivientes advirtieron en el témpano. En el incendio de Hoboken murieron 326 personas. Milagrosamente el Kaiser fue salvado por remolcadores, no sin que antes murieran aparentemente 100 tripulantes del barco. Ojo, la información es confusa y es un incidente que ocurrió hace ya 126 años, así que no se puede decir que sea una certeza total que haya sido así. Se informó que el Kaiser fue el barco encargado de llevar a 300 supervivientes de estos 3 barcos dañados. Ahora, los accidentes del Kaiser no empezaron, ni siquiera terminaron aquí. En 1898 perdió la pala de una hélice. El 23 de noviembre de ese año perdió otra pala de una hélice, además de pasar por un fortísimo temporal, evitar por metros colisionar con otro barco y quedar encallado y enredado entre cadenas de boyas. En 1902 tuvo que demorar un viaje para poner en cuarentena a algunos pasajeros y ese mismo año evitó de asco chocar contra el SS Moltke. En 1904 una tormenta, además de dejarlo cubierto de hielo, destrozó o inhabilitó 5 de sus ventiladores. 2 años después de este incidente, el 21 de noviembre de 1906, el Kaiser es embestido por el RMS Orinoco, resultando en la muerte de 8 personas, 5 en el Kaiser y 3 en el Orinoco. Aunque otra dice que fueron cercana a los 10 y otra dice que fueron 4 en el Kaiser y una en el Orinoco. El caso es que la estilizada proa tipo Clipper del Orinoco penetró profundamente, bueno, profundamente no, pero dañó el casco del Kaiser y dejó daños graves. La corte, por cierto, encontró al vapor alemán totalmente responsable del accidente y obviamente tuvieron que poner la mosca. Plata, tarasca, guita, billulla, se entiende. El 26 de enero de 1907 fue transferido el servicio desde el Mediterráneo a Nueva York, terminando de golpe la carrera atlántica del barco. Me opongo firmemente al término carrera pública. Un ejemplar del New York Daily Tribune de febrero de 1912 que tengo en mi colección personal detalla que saldría el 2 de abril de ese mismo año, por lo que si bien ya no era el centro de atención, seguía estando definitivamente en el ojo del público. En octubre de ese mismo año, un terrible huracán le arrancó el timón y tuvo que volver a puerto solo con sus hélices. Entre noviembre de 1907 y marzo de 1908 se sometió a una remodelación. La popa fue reconstruida y reforzada. La gran cúpula sobre el salón fue retirada.
Se agregó un salón para damas y un salón general en la cubierta superior. Además, también se agregaron 8 nuevos grandes camarotes en la parte central del barco. En agosto de 1909 aparentemente embistió accidentalmente una ballena sin que la nave sufriera daños grandes. El 9 de agosto de 1910, el alcalde de Nueva York, William J. Gaynor, estaba a bordo del Kaiser Wilhelm der Große esperando a que este saliera de su terminal de Hoboken para iniciar unas merecidas vacaciones en el Mediterráneo con su familia, cuando de repente, ¡bang!, un ex sereno nocturno del muelle de nombre James J. Gallagher le dispara en la garganta al alcalde. Gaynor milagrosamente sobrevivió a este incidente, aunque fallecería 3 años después a bordo del RMS Baltic por una causa no relacionada al atentado. En diciembre de ese año perdió la hélice de babor y tuvo que volver a puerto solo con la de estribor. En septiembre de 1913 volvió a encallar y en marzo de 1914 hundió accidentalmente un pesquero, pero eso es adelantarnos. Volvamos por ahora a 1910. Para esos años estaba más que claro que el Kaiser ya había sido sobrepasado, ya sea de forma doméstica o internacional. Había perdido con el Deutschland años atrás, y ahora los galgos de Cunard eran incluso más rápidos. Y el Olympic, que para mayor vergüenza era incluso más rápido que el Kaiser, se aprontaba a iniciar lo que sería una brillante carrera de 24 años en el mar. Lo que me recuerda una cosa, les debo el segundo capítulo de la serie del Olympic, que hay que sacarla adelante. Si llegamos a 100 likes en menos de 24 horas, lo hago. Y ya que estamos en el chivo, te pido que si te viene gustando este video te suscribas, así me ayudas a crecer y a seguir haciendo contenido pro bono 100% educativo. Bueno, y para reírnos un poco, claro está, porque acá venimos a aprender y a divertirnos. Que no por ello deja de ser serio, Citando al gran Mastro Piero, ¿usted cree que por ser serio no se puede ser divertido? Ahora sí, continuamos. En 1913 el Kaiser fue convertido para ser un buque exclusivamente de tercera clase. Con esto ya quedaba bien clarito que los días de gloria del primer superliner habían terminado. Y es que de aquí en adelante las cosas solo iban a ponerse peores. Para el parte de guerra les presento al sargento primero, domador de reavispas, burlador de zombies con esteroides, el gran y único Felipaito. Quien no sabrá que lo presenté así hasta que el video quede subido y eventualmente lo vea o alguien le avise que hice esto. Hola. No preguntes por qué estoy de traje. No es importante. Como ya se dijo, el Kaiser Wilhelm der Große está diseñado para poder ser convertido rápidamente en un crucero mercante armado. Y tal era el escenario de tensión entre las potencias europeas que desde 1908 los capitanes de los buques alemanes llevaban un librito con instrucciones sobre qué hacer en caso de una guerra repentina. Habían buques de aprovisionamiento con armas y suministros listos para convertir mercantes en mercantes armados. El 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña le declara la guerra al Imperio Alemán en represalia por la invasión a Bélgica. El Kaiser es rápidamente convertido en un mercante armado, aunque se mantuvo bajo el comando del capitán Reimann, quien se guiaba no solo por las reglas de la guerra, sino también por las reglas de la misericordia. Y durante los primeros meses de la contienda, hunde al mercante Tubal Cain, y luego el 7 de agosto vira hacia aguas más australes. Allí hunde al Chiapara y al Nyanza. Un tiempo más tarde detiene al SS Galician, pero decide dejarlo pasar al percatarse que a bordo habían muchas mujeres y niños. Gracias, Felipe. El 16 de agosto de 1914, el vapor Arlanza de la Royal Mail Steam Packet Company estaba navegando frente a las costas de Brasil con 1000 pasajeros a bordo cuando en la distancia aparece una figura. Es el Kaiser Wilhelm der Große, quien le envió un ultimátum. ¡Alto o abrimos fuego! El Arlanza se detuvo y luego los alemanes ordenaron que desmontaran sus equipos de radio y los tiraran por la borda. Finalmente desde el Kaiser llega una pregunta curiosa. ¿Cuántas mujeres y niños a bordo? Desde la Arlanza responden 335 mujeres y 97 niños. El buque alemán posiblemente haya sorprendido al capitán Pope cuando éste le ordena que finalmente prosiga con su camino. Era una época temprana de la guerra y muchos aún creían que se podía ser caballeroso en una guerra naval. En cuestión de meses esto ya evolucionaría a una guerra total que encontró su máxime en horrores como el Lusitania o el Londonderry Castle. En mi colección personal tengo una lista de pasajeros de la Arlanza de un viaje de 1913. Sirve para ver más o menos la tripulación. Aunque posiblemente hubiera cambiado, no creo que hubiera pasado en menos de un año, es raro. Pero es una buena pieza, Ahora el Kaiser se encontraba cerca del oeste de África. Paró para repostar carbón en Río de Oro, en aquel entonces el Sahara español, hoy Villa Cisneros. Allí reposta carbón de unos colliers alemanes y de otro austrohúngaro. El 26 de agosto el Kaiser se encontraba en esta tarea cuando es sorprendido por el crucero protegido HMS High Flyer, al mando del capitán Henry T. Butler, el cual, sabiendo que estaba mejor armado que el Kaiser, le ordena a Gaiman que se rinda.
Los alemanes se niegan, indicando que los británicos habían violado un puerto neutral. Sin embargo, los británicos responden que en realidad son ellos, los alemanes, los que estaban violando la neutralidad española debido a que se había prolongado demasiado su estadía. Reimann entonces ordenó a su tripulación que fueran a las estaciones de combate y luego de desembarcar a sus prisioneros de guerra en la seguridad del puerto español, marroquí si nos ponemos exquisitos, se dispuso a salir del puerto para iniciar la batalla. A las 3 de la tarde empezó el intercambio de disparos que duraría más de 1 hora y media y que la posteridad conocería como la Batalla del Río de Oro, aunque siendo exquisitos esto fue más una acción. ¿Cuál es la diferencia? Muy resumidamente, en una batalla necesitas muchos barcos, en una acción, uno para uno sin camiseta. Cerca de las 5 menos cuarto de la tarde, los alemanes se quedaron sin balas. Aquí la secuencia es difusa. Según los británicos, Reimann, viendo que su nave estaba muy dañada, y cerca de las 5 menos cuarto, ordenó el abandono del barco, el cual ya empezaba a escorar, y finalmente cerca de las 5:10, el barco se volcó sobre su costado de estribor. Sin embargo, los alemanes cuentan otra versión, y es que antes de ver al otrora orgullo de la marina mercante alemana capturado por sus enemigos, decidieron hundir el barco ellos mismos haciendo uso de las cargas de dinamita que ya estaban instaladas de antemano para situaciones como esta. Y así, en cosa de 1 hora y media, la carrera del primer Forstacker se terminó de golpe. La mayor parte de su tripulación fue capturada por los británicos, quienes luego la internaron en el campo de prisioneros de Amherst en Nueva Escocia. Otros intentaron escapar en el Britannia, un vapor alemán con destino a Charleston. Desafortunadamente para ellos el barco fue interceptado por el HMS Essex. El capitán Reimann logró escapar y escabullirse de regreso a Alemania trabajando como fogonero en un buque mercante neutral. Los británicos sufrieron, además de daños en el High Flyer, un muerto y un herido. Con el paso de los años y 2 guerras mundiales, mejor dicho, el final de una y otra completa, el pecio del Kaiser se perdió. No es un barco famoso fuera de estos círculos, hasta que, en el 2013, la Fundación Salam del gobierno marroquí filmó lo que quedaba del barco, y entre los escombros cubiertos de coral resaltaba perfectamente conservado las letras que conformaban el nombre de la leyenda: Kaiser Wilhelm der Große. Hace algún tiempo hubiera dicho que el Kaiser Wilhelm der Große nunca fue capturado en video, sino hasta después de hundido. Sin embargo, encontré mientras editaba un newsreel del incidente con el Galician que permitió por instantes ver al Kaiser en metraje. Y bien, hasta aquí nos trajo su historia. Ya sé que no es tan documental como acostumbro a hacerlo, pero es que quiero hacer un anuncio. Me retiro. ¿Qué? De los documentales recurrentes. Me di cuenta de que pasar meses para hacer videos no solo estaba matando mi canal, sino también mi entusiasmo por estas historias. Y además, si hago un documental por cada barco que me encuentro, entonces, ¿dónde queda lo especial? Me recordó un poco a Síndrome, si soy sincero. Y cuando todos sean súper... Nadie va a ser. Ojo, lo que no quiere decir que no vaya a hacer documentales para naufragios especiales u ocasiones especiales. Haré un último documental antes de regresar a mi viejo régimen de 20 a 25 minutos. Márquenlo en el calendario, damas y caballeros. El 20 de julio del 2026, únanse a mí para recordar los 70 años de la Andrea Doria. Y hasta entonces acordate que la historia no es un cuento ni es como los números con los que cuento. Mejor ponete cómodo, total, vos sabés que yo acá te la cuento. Yo soy Bajo Lupa. Gracias por ver y buenas noches. Ah, y una cosita más. Algo va a pasar en 7 días.